Hola a todos y bienvenidas a Emprende y Brilla, el podcast donde vamos a compartir tips y consejos para vender en redes sociales sin agobio. Mi nombre es Carla Hidalgo, soy estratega digital, dueña de negocios y a partir de hoy voy a ser tu mentora de negocios favorita. Acá en Emprende y Brilla nos enfocamos en ayudar a mujeres creativas como tú a convertir su pasión y su talento en un negocio digital rentable, sostenible y escalable. Así que ponte cómoda, busca tu café y vamos a emprender y brillar juntas. Yo también me sentí invisible. Hello y bienvenidas a un nuevo episodio de Emprende y Brilla. Y hoy me voy a abrir y te voy a contar mi proceso, el proceso que he estado viviendo en los últimos meses con mi contenido, con mi negocio y pues voy a ser un poquito vulnerable en este sentido porque te voy a contar toda la verdad detrás de este proceso por si tú también estás pasando por un momento como este. Quiero contarte que llegó un momento el año pasado donde yo me sentí harta. Yo dije basta de Instagram, basta del contenido porque sentía que todo era lo mismo, todo el mundo repitiendo lo mismo, los hooks, el audio viral o sea, yo dije no, basta, ya yo me harté de esto, no es lo que quiero, no es lo que yo deseo compartir con el mundo. Entonces me harté de Instagram, me harté del contenido y sentía que ya no estaba conectando con mi negocio. Y yo llegué a contarme esta historia de que estaba estancada, soy invisible y que ya no era relevante. Y me la repetí tanto que me la creí. Pero lo que en el fondo estaba pasando, en el fondo de todo eso, y por eso siempre es bueno ir al fondo, indagar, preguntar, hacer journaling y etcétera. Porque lo que estaba pasando en ese momento en realidad, donde yo me harté de todo esto, es que yo estaba buscando validación y reconocimiento externo en vez de enfocarme en el impacto que estaba generando. Es decir, yo sentía que yo estaba aportando mucho. Yo decía que yo aporto demasiado valor. Este contenido es demasiado bueno. Esto, cuando alguien lo vea, le va a hacer clic y va a cambiar algo en su negocio y en su vida. Pero yo sentía que el otro lado no estaba llegando a ese reconocimiento. Los likes, los aplausos, etcétera, ¿verdad? Es como que si no me decías, no, wow, me encantó, muchas gracias, mira, sí, lo voy a poner en práctica, o mira, lo puse en práctica y wow, mira, estuve esto, hice esto. O sea, si yo no veía ese reconocimiento afuera, yo sentía que no valía la pena. O sea, como que no me escuchan, no me ven, no nada. No estoy siendo reconocida. ¿Me explico? Y ojo con esto, porque no es que yo no vendía o no tenía clientes o que mis clientes no tenían resultado para nada. No se trata de eso porque yo igual vendía, yo igual tenía clientes, tenía mi mastermind, los resultados de mis clientes eran geniales igual. Pero lo que pasa es que yo me estaba enfocando simplemente en el reconocimiento público, en lo externo, en lo que estaba afuera. Y es que, claro, yo tengo muchos años ya haciendo esto y siento que esto le está pasando a muchos negocios, a muchas dueñas de negocios y sobre todo personas que ya tienen demasiado tiempo en el entorno digital y que como las cosas han cambiado, pues hay como cierta fricción entre cómo se están haciendo las cosas a cómo se hacía antes. Y esto ni siquiera se trata de adaptación, sino que yo siento que ahorita todo es muy rápido, todo es muy así y a veces el mensaje, lo que se comunica fuera es muy vacío. Esa es la verdad, o sea, ese es lo que yo considero, porque eso de, usa este trend, este reel viral, o usa este audio y te vas a hacer viral, o ve a Canva, crea un ebook y véndelo y te vas a hacer millonario. O sea, ese es el tipo de cosas que yo veo muy, muy afuera, o personas que se hicieron virales y entonces porque se hicieron virales ahora te enseñan a ti haciéndose virales, pero haciendo lo mismo que hacen ellas y no necesariamente es en respuesta a tu negocio. Entonces, bueno, cuando uno tiene mucho tiempo en el entorno digital, uno se da cuenta de este tipo de cosas, ¿no? Entonces, en mi caso, tengo muchos años en esto, he pasado por todos los cambios que hemos enfrentado en el entorno digital, he visto cómo han cerrado redes sociales, he visto cómo se han creado nuevas. Literalmente, yo empecé vendiendo a través de Mercado Libre,
cotillones, y en esa época, o sea, estamos hablando de hace 16 años atrás, no existían las redes sociales como las conocemos. Existía Facebook, que era como tu cuenta personal nada más. Y yo pasé de allí a tener una fanpage, a tener Twitter, a tener Instagram, a tener, o sea, he pasado por todos esos cambios, he pasado por, se cerró esta cuenta, esta red social, ahora existe esta, usamos Snapchat, Periscope, un montón de redes sociales que ahorita ya no se habla de ellas. Pasamos también por todos los cambios de nuevos formatos, nuevos algoritmos, o sea, cuando se publicaba solo fotos en Instagram, después pasamos a los Reels y después a los Reels señalando y apuntando y bailando, después llegó TikTok y entonces tenemos formatos largos, formatos cortos. Entonces ya yo he pasado por todos esos cambios y la verdad es que el comportamiento de consumo ha cambiado, ¿verdad? O sea, ya, y esto se los he dicho 1.000.000 de veces, el comportamiento de consumo ha cambiado y nosotros tenemos que entender ese consumo para poder adaptarnos, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que yo llegué a un punto en el que estaba tan aferrada al resultado visible, o sea, a los likes, las interacciones, los seguidores, etcétera, que cuando yo apenas noté que eso disminuyó, me lo tomé personal. Y vuelvo otra vez, como el consumo ha cambiado, o sea, después del 2020, cuando se llenó las redes sociales de contenido, es normal que se experimente un bajón de alcance, de interacción, la gente ya no comenta, interactúa como antes. Estratégicamente eso yo lo sé, como estratega digital yo lo sé, yo enseño, yo guío a mis clientes sobre esto. El problema está que en ese momento mi mente, mi ego y mis miedos fueron más fuertes. Entonces yo empecé a contarme esta historia en mi mente de que ya no era relevante porque otros que decían menos que yo estaban creciendo, estaban siendo visibles. Entonces yo ya no soy relevante aquí porque esto es lo que funciona y no es que yo no esté dispuesta a adaptarme a ello, sino que yo veía que la forma en la que se hacía no era lo que yo quería transmitir o cómo yo me quiero mover o cómo yo quiero compartir mi mensaje. Y entonces también existía esta lucha interna en mí de, ok, comparto mi mensaje sin importar los views, el alcance, etcétera, o me apego a lo que funciona según a la vista de los demás, aunque eso signifique ir en contra de mi verdad y mi mensaje. O sea, yo tenía esta lucha interna de sacrifico mi autenticidad para encajar o me enfoco en realmente lo que yo quiero compartir sin seguir fórmulas y sin seguir lo que supuestamente funciona, porque funciona a vista de los demás, funciona en likes, en views, en seguidores, pero en realidad no necesariamente funcione en la estructura de tu negocio o que sea sostenible en el tiempo, ¿no? Entonces, como yo tenía esta lucha interna, esta historia de no ser relevante pues se hacía más fuerte porque era cuanto más repetía, o sea, tengo que hacer esto y si tengo likes pero entonces no vendo, entonces se refuerza la historia de no ser relevante. El problema con todo esto, chicas, es que cuanto más tú te cuentas esa historia, más evidencia vas a encontrar afuera de que esa historia es verdad. Y esa evidencia va a generar una emoción en ti. Y es lo que hace que esa historia se haga realidad. Te repito, cuanto más te repites la historia, más evidencia vas a ver afuera. Y esa evidencia que tú ves te genera una emoción y hace que esa historia se haga verdad. Si tú dices, no soy relevante, por ejemplo, yo digo, no soy relevante o no soy visible, la gente no me ve, no estoy creciendo, entonces lo que va a pasar es que tú vas a ver evidencias afuera que, por ejemplo, no tienes suficientes likes, no tienes comentarios, no subes de seguidores, sino que más bien pierde. Yo voy en retroceso, en vez de ganar voy perdiendo seguidores y eso me genera una emoción en mí porque yo estoy creyendo que no soy relevante, ¿verdad? Entonces, esa emoción que genera en ti frustración, ansiedad, miedo, etcétera, esa emoción es lo que hace o lo que refuerza que esa evidencia sea real para ti, la emoción que genera. Y esa emoción hace que tú digas,
coño, es verdad, no soy relevante, no soy visible, no estoy creciendo, estoy yendo para atrás, entonces, ¿para qué seguir intentando? Entonces, cuanto más empiezas a contártelo, más se hace verdad. Y no vas a ver otra cosa más que esa verdad que tú creaste, porque tú la creaste. ¿Ok? Entonces, no importa qué tan estratégica seas, cuánto esfuerzo ponga o qué tan bueno sea tu contenido, de alguna manera vas a percibir lo que es real para ti. Y en ese momento, lo que era real para mí es que era invisible, estoy estancada y no soy relevante. Hasta que un día, chicas, vi un TikTok, bendito sea TikTok, vi un TikTok de una chica que contaba que ella se estaba contando esta historia de estar estancada. Y eso fue el año pasado, de que estaba estancada y de que se lo repitió tanto que se lo terminó creyendo. Pero que ahora pues se dio cuenta y decidió cambiar la historia. Entonces yo estaba viendo ese reel y yo, de hecho, se lo mandé a una de mis amigas, mira, esto es tal cual lo que me está pasando. Y entonces cuando yo lo vi, hizo un clic inmediato en mi mente. Y fue como que, oh, ¿será que yo me estoy contando esta historia de que no soy relevante? ¿Será que me lo repetí tanto que ya me lo creí? Y en ese momento todo cambió, te lo juro. Desde ese momento todo cambió porque empecé a ver las cosas de manera diferente. Porque en ese momento yo me hice consciente. Pero no solo me hice consciente, bueno, esto es lo que me está pasando, no. Me hice consciente y me hice cargo de que yo creé esa realidad. No es culpa del algoritmo, no es culpa de los cambios, no es culpa de la gente afuera que no reacciona a mi contenido, ni siquiera es culpa mía por el contenido que hago. En realidad me hice cargo de que yo creé esa realidad a través de mis pensamientos, de mis acciones y de lo que yo creía que era verdad para mí. Entonces, yo dije, no, lo cambio ya porque yo no quiero seguir así. Yo no, ya basta. No es la realidad que yo quiero vivir. Así que yo empecé a hacer journaling. Hice mucho journaling, o sea, journaling de escribir. Mucho. No tienes idea cuánto journaling hice durante esas semanas. Escribiendo, sacando todo lo que salía de mí. Y allí fue cuando me di cuenta que yo en mis conversaciones solía repetir mucho esas frases de es que me siento invisible, es que ya perdí relevancia, es que tal cosa. Y eso, ¿qué pasa? Yo o lo escribía o cuando yo estaba hablando, por ejemplo, con mi esposo o con mi amiga o con alguien relacionado al tema, entonces no, pero es que yo me siento muy invisible. Porque claro, yo me empecé a ser consciente de lo que estaba hablando gracias a escribirlo, al journal y todo esto. Ya, mira, lo volví a repetir, no, yo sí, y allí empecé entonces a cambiar la narrativa y me decía, no estoy estancada, estoy en transición. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno está en transición, uno siente como todo más lento, porque pues muchas cosas se están cambiando y es como que tu mente va un paso más adelante de lo que está sucediendo o tal vez no tienes la claridad de cómo poner las cosas en orden para ejecutar. Entonces no es que estés estancada, es que estás transicionando a un nuevo nivel y eso es lo que me pasaba en ese momento. No es que yo estaba estancada o que era invisible o que no era relevante, es que yo estaba lista para un siguiente nivel. Ya lo que yo venía haciendo ya no me llenaba, ya no estaba acorde a mi nuevo yo de ese momento. Entonces yo lo sentía muy básico, por decirlo de alguna manera, cuando ya yo estaba en otro nivel. De hecho, en ese momento que hice journaling y todo eso, yo me di cuenta, no es que estoy estancada, estoy en transición y no es que perdí relevancia. Mi mensaje sí genera impacto y transformación en los negocios y por ende en la vida de mis clientes y de mi comunidad. Lo que pasa es que yo necesito elevar mi comunicación, necesito innovar, necesito hacer las cosas diferentes. Entonces, allí, por ejemplo, fue cuando nació mi programa de Money Globe Up, porque yo empecé a compartir este proceso de crecimiento en mis historias y pues nació Money Globe Up. Dije, bueno, voy a hacer un Money Globe Up, voy a tener un Money Globe Up y lo comparto con ustedes y lo compartí por mis historias y después empecé a compartirlo con mis clientes dentro del Mastermind. También nació Menos Drama, Más Cash porque yo quería
empezar a vender, o sea, no, enseñar a vender sin tanto drama, sin tanta cosa, sin tanto adorno, sin menos adorno, más ventas. Entonces, allí nace el método magia también, que es mi metodología de venta. Y yo decía, no quiero vender desde el drama, quiero vender desde el empoderamiento, porque es lo que siempre he enseñado. Y fíjate, no es que estaba estancada, es que estaba en transición a todo esto nuevo, el combinar lo que es la estrategia con la energía y la intención con la que hace las cosas. Entonces, en ese proceso me di cuenta también desde dónde estaba creando, porque fíjate, yo decía, bueno, yo quiero crear esto, yo quiero compartir esto, ¿no? O sea, quiero hablarme de esto. Pero resulta que si el reel duraba más de 2 minutos, ¿verdad? Yo decía, ay, no lo voy a publicar porque es muy largo y el algoritmo no lo va a mostrar. O sea, ¿cuándo se hizo normal que un video primero, ¿cuándo se hizo normal que un video de 2 minutos era largo? Pero más importante aún, ¿desde cuándo se hizo normal censurarnos porque el algoritmo no nos muestra? Allí me di cuenta de eso. Entonces yo dije, ¿desde dónde estoy creando? Desde el modo de urgencia, sobrevivencia, la carencia, el miedo, o desde la certeza, desde mi verdad. Y fue cuando ahí me di cuenta que yo lo hacía, o sea, en momentos lo hacía desde el miedo a no ser mostrada, desde el miedo es que no lo van a ver. Obviamente mi mente estratégica sabe que los videos cortos son los que mejor funcionan en Instagram, pero mi mensaje es más grande que eso. Y si ese video solo se muestra a 100 personas, pero si de esas 100 personas solo una logra recibir el mensaje y cambia algo en ella, entonces eso debería ser suficiente para mí porque he logrado impactar en alguien. Y al final del día, de eso se trata. En mi caso, de eso se trata, de impactar en la vida de otras mujeres creativas para que puedan vivir de su pasión y su talento y que puedan experimentar libertad de tiempo, espacio y dinero, porque eso es lo que yo he construido a lo largo de los años y es lo que quiero ayudar a otras a construir. Yo cuando empecé mi primer negocio empecé porque quería ser dueña de mi tiempo. Ese era mi objetivo en aquel momento, mi visión en aquel momento, ser dueña de mi tiempo. Yo quería vivir una vida donde no tuviera que pedir permiso. Una vida donde yo pudiera, por ejemplo, y yo no tenía hijos en ese momento, pero ya yo me visualizaba ya a futuro, porque siempre he sido así, como que yo sueño, pero siempre con visión a largo plazo, ¿no? Entonces en ese momento yo me imaginaba no sé, que si yo quería tomar vacaciones y me tomara vacaciones sin tener que pedir permiso, o que si yo quería ir al colegio al acto del colegio de mi hija, pudiera ir sin tener que pedirle permiso a un jefe o sin tener que sacrificar un horario de trabajo o mi sueldo, ¿no? Entonces, ese siempre fue mi visión y así construí mi vida y mi negocio y es lo que experimento hoy. O sea, yo me levanto y puedo tomarme el café en la mañana a la hora que yo quiera, con calma, sin apuro. Yo puedo ir a los actos del colegio de mi hija, a la reunión del colegio. Si mis hijos se enferman, yo estoy allí cuidándolo sin sentir culpa de dejarlo porque tengo que ir a trabajar. Eso para mí es lujo, o sea, eso para mí es el lujo que yo buscaba. No buscaba lujo de viajes y primera clase y viajar por el mundo. Este era el lujo que yo buscaba. No quiere decir que lo otro no me interesa, no, o sea, el lujo sí, obvio, sí me gusta, pero entre eso y esto, elijo esto, o sea, el poder estar presente para mi familia y para mis hijos. Entonces, ¿yo cómo voy a cortar mi mensaje? ¿Cómo voy a dejar de hablar? ¿Cómo voy a dejar de compartir? Porque el reel es de 2 minutos y la gente, no, o sea, no importa la cantidad de gente que lo vea. A mí lo que me interesa es impactar en la vida de alguien. Y si yo logro impactar en la vida de alguien, listo, ya me doy por satisfecha. Entonces, chicas, ha sido un proceso en el que he tenido que transitar y parte de ese proceso, de hecho, lo compartí con las chicas de mi Mastermind y las chicas de Money Glow Up, porque literalmente estaba transitando todo esto para compartirlo en ese programa. Y se los digo a las chicas, o sea, cada lección, por ejemplo, la confrontación. ¿Saben cuánta confrontación tuve yo durante ese momento?
cuánto me confrontaba, porque otra vez yo, por ejemplo, yo quería compartir un mensaje y entonces como duraba más de 2 minutos, yo decía, no, esto no lo va a mostrar el algoritmo, entonces después yo decía, bueno, sí, está bien, lo voy a publicar igual porque me genera, es el impacto, entonces lo publicaba y cuando veía que solo tenía 200 vistas, algo en mí se movía, decía, yo sabía que no era así, entonces, pero entonces otra vez me tenía que confrontar porque no importa las 200 vistas, es el impacto que genera. Entonces, esa confrontación la viví y se las compartí a las chicas. Y de hecho hay un episodio en el podcast, si te vas unos episodios atrás, vas a ver que compartí un podcast sobre la confrontación. Los ejercicios, los tappings, porque ustedes no se imaginan la cantidad de tapping que hice en ese momento, Dios. Pero bueno, lo compartí allí y pues nada, he aprendido mucho los últimos meses. Pero sobre todo he aprendido a reconocerme y reconocer mi poder, de no silenciar mi voz por miedo a no ser vista, por miedo a lo que van a decir, por miedo a ser juzgada. Al contrario, decidí ser vista por decir mi verdad. Es decir, ahora yo no mido cuántos vistas tuve, sino cuánto visible me hice, o sea, cuánto aparecí para decir mi verdad, para hablar desde mi poder. Y lo que te voy a decir acá para ir cerrando es que mi verdad de hoy es la intención es lo que cuenta. Y yo sé que esta frase lo usan mucho. Bueno, la intención es lo que cuenta, como cuando te dan un regalo que no es muy bueno y tú, bueno, pero la intención es lo que cuenta. No, acá no hablo de eso. Acá hablo de que la intención con la que hagan las cosas pesan más que cualquier estrategia. Y ojo, porque yo soy estratega digital. Y sé que la estrategia importa, la estructura importa, pero no te va a servir de mucho, no vas a llegar muy lejos si detrás de esa estrategia hay miedo, carencia y limitaciones. Te lo digo yo por experiencia propia, que no me pude expandir solamente por la estrategia. Me empecé a expandir en el momento en que mi estrategia estaba alineada con la intención con la que hacían las cosas. Porque cuando yo tenía estrategia, pero mi intención era conseguir aplausos y validación, me sentía frustrada y no me expandía yo en mi verdad. En el momento en que yo cambié esto y empecé a compartir mi verdad, sin importar la validación externa, yo sé que yo valgo por lo que soy y por lo que aporto. Mi mente vale millones, mi conocimiento vale millones, mi seguimiento, mi soporte, mi acompañamiento vale millones, porque sé lo valioso que son y sé la transformación que genera. Entonces, no importa cuántas personas se apuntan o cuántos likes tengo, sino el impacto que genero. Entonces, para mí, la intención detrás es lo que cuenta. Así que, ¿estás creando para buscar validación y reconocimiento externo o estás creando para impactar? Las redes sociales siempre van a cambiar. Algunas se cerrarán, se crearán nuevas, habrá nuevos algoritmos, nuevos cambios en el algoritmo. Constantemente están cambiando los algoritmos. Habrán nuevos formatos, nuevas formas de comunicarnos. Pero mientras tú reconozcas tu valor más allá de eso, siempre serás visible y relevante.